Muy bien, muy buen día hoy. Estamos a 3 de julio, miércoles. Y un día que debe llevarnos a reflexiones, a reflexionar sobre los fenómenos naturales y cómo informarnos sobre ellos. Ya hoy día los huracanes se define casi con exactitud. Podrá variar 10, 20 kilómetros por donde entra el huracán, pero con los recursos científicos con que contamos hoy, se puede vaticinar a qué hora y a cuántos minutos llega un huracán a un lugar claro. Son fenómenos naturales que de un momento a otro pueden variar. Ya sea porque se detengan, ya sea porque asoman una velocidad muy lenta de trasladarse o de corrido. Y bueno, y eso va variando un tanto. Pero sí deben mantenerse informados. Aquí hay muy buenos meteorólogos en el país que dan el estado del tiempo de lo que va a suceder aquí. Claro, para lo que tiene que ver con el Caribe, en sentido general, como región, yo les recomiendo, hay un meteorólogo cubano que está en YouTube todos los días de 5 en adelante. Siempre se tardan un poco en aparecer porque en Cuba hay problemas con eso, con el bloqueo. Pero por YouTube ustedes pueden ver a ese meteorólogo cubano, me parece que se llama Rubiere, muy capacitado, muy enterado y con mucho conocimiento, ya que él es un científico en la meteorología. Y por eso Fidel Castro en su tiempo lo hizo el hombre más importante para él en asuntos de meteorología. Fidel siempre se asesoraba de lo mejor para tomar decisiones y consultaba mucho. Bueno, pues ese huracán ha dejado sus secuelas, pasó bastante lejos del país, 300 kilómetros, y tanto, un poco menos, un poco más, pero bien. Seguirán los huracanes porque está iniciando la temporada de huracanes. Parece que va a ser muy activa, así que hay que estar pendiente, tanto en lo que tiene que ver aquí con nuestros meteorólogos, como ese meteorólogo que yo le estoy señalando. Está muy bien informado, cuenta con muy buenos instrumentos y está al día. Hoy vamos a continuar, como ustedes habrán visto, han estado apareciendo una serie de programas que hemos hecho en el 2021, en el 2022, en el 2023 para refrescar. Y hoy precisamente vamos a hacer un programa en esa dirección para ir a mediados de mes terminando con el recuento, para que ustedes lo que tienen por primera vez la decisión de sintonizarme, puedan enterarse de cosas que he hablado y si han sucedido o no han sucedido. Así que, y siempre en la comunicación es bueno repetir, reiterar sus reflexiones, sus planteamientos, sus análisis, su visión del mundo, la visión de los acontecimientos que acaecen en el globo terráqueo, noticias, ya sea que usted la comente o que usted sencillamente las anuncie. Todas son las variedades que están dentro de la comunicación. En el caso mío, lo que yo hago es hacer mis reflexiones de mis vivencias y que están muy ligadas a los acontecimientos, y eso entonces me permite tener una visión de lo que sucede.
Claro, hay otros hermanos que hacen algo parecido. Primero el licenciado Ángel Julián Cerulle, abogado laboral, gran conocimiento de su área y de la abogacía en sentido general. Es un jurisconsulto, usted puede consultarlo en cualquier área y él lo va a ayudar. Pero también un gran humanista, enterado de los acontecimientos del mundo. Fue candidato a la presidencia, tenía un proyecto enorme, muy hermoso. Claro, la población todavía no estaba preparado, él medio no quedó conforme con los acontecimientos a su alrededor y entonces paró un poco su activismo en esa dirección por entender que aún no estaban dadas las condiciones en este país. Quizá mañana estén dadas y él se anime, porque la edad no importa. Lo que importa es el nivel de juventud que usted tenga en el cerebro. Y él renueva sus neuronas permanentemente. Quiere decir que es un hombre muy joven porque siempre está al día. Hay otros que dicen comentarios, hacen versiones de los acontecimientos, reflexionan también. Pero hay consejeros, nosotros no somos consejeros, ninguno. Solo que estamos en consonancia con la realidad y podemos ver qué puede pasar por los conocimientos que hemos acumulado en la vida, por los conocimientos de nuestra vivencia. La vivencia, siempre que usted se informe, que usted revise algunos datos, que usted vea buenos documentales, todo eso es vivencia agregada a esos conocimientos que se adquieren para añadírselo como valor agregado a su accionar en la práctica, en la vida. Y eso le da un entendimiento y usted debe expresarlo. Por eso, tiempo pasado, aquí entrevistamos a nuestra suegra, 94 años, con unas reflexiones de mucha profundidad y con un conocimiento extraordinario por la vivencia. Bueno, entrando en materia, quiero señalar que también dentro de la familia hay sobre todo dos grandes, ilustres personajes que se han dedicado a la investigación científica. Uno es literato y otro es especialista en economía política. Tiene un doctorado en Nanterre, una de las universidades de la Universidad de París. Y nuestras hermanas todas, hay abogadas, hay estadígrafas, o especialistas en estadísticas, hay muy buenas secretarias que se involucraron en la banca y otros, como es normal, en una familia larga han emigrado y hoy se desempeñan ahí en el consulado de Nueva York como un apoyo importante al trabajo de las diferentes gestiones que en el tiempo que ella tiene ha conocido y la han visto como un activo productivo para el consulado. Y ahí está, pueden procurarla, que no le va a salir por dinero. Pues bien, reflexionábamos ya en el 2008 lo dañino de la reelección. Este recuento va a estar dividido en dos partes, una parte en los acontecimientos de nosotros aquí en el país y acontecimientos que hemos reflexionado sobre ello a nivel internacional. Por lo que apoyamos a Danilo como vía para fortalecer la consolidación del partido, esa vez. Porque en nuestro caso, y de manera muy íntegra, los hermanos que hemos estado militando en el PLD hemos coincidido en no alinearnos, sino en valorar lo que más le conviene al partido en un momento dado, en un mes dado,
en un día dado y en una hora dada para que siga consolidándose el partido, para que siga fortaleciéndose. Claro, eso sale caro en los partidos porque si usted está solo con el partido, que es lo más grande, claro, porque si el partido es lo más grande, una parte del partido es una cosa ínfima, pero bien, tiene una trascendencia enorme usted compartir con personas que tengan sus mismos ideales o grupos de personas y entonces hacen una fuerza en lo particular que se consolida como élite alrededor del partido, es decir, un satélite como la Luna, sí, alrededor de la Tierra, porque la Luna fueron muchos pedacitos de trozos de rocas, de agua, y que se fueron compactando a la Tierra, impactar con otro ente del universo que produjo esa colisión y de ahí entonces surgió la Tierra y la Luna. Pero un planeta grande, parece ser, y al tener esa contusión, pues produjo dos acontecimientos importantes, el planeta Tierra y su satélite la Luna. Bueno, así son los grupos en los partidos. Cuando usted coincida con determinado grupo, pues usted se mete ahí respetando y orientándose por los preceptos fundamentales del partido. No puede salirse de ahí, porque entonces estaría actuando en dirección contraria a la consolidación del partido. Pues ya veíamos que para conveniencia del partido no era muy bueno la reelección y apoyamos entonces a Danilo Medina, como apoyamos a Leonel Fernández en el 96, porque entendimos era lo mejor. Estaba Euclides Gutiérrez, un extraordinario compañero, un hombre que lo ha dado todo al partido, y estaba el compañero Botello, que ya murió, debatiéndose la posibilidad de representar al partido. La mayoría apoyamos a Leonel porque se entendió que era lo más viable para fortalecer el partido y producir el acontecimiento de que llegara a gobernar. Pues ya en el 2012 apoyamos a Julián Cerulle, que participó en una contienda para aspirar a la presidencia por unos ideales bien firmes. Ahí no se pudo. Ahí entonces ya nosotros teníamos algunos compromisos con el compañero Danilo, pero imagínense, como le expliqué en ese momento al compañero Danilo, pues claro, ya a partir de ahí yo tenía que entender que era cruz y raya con lo que tenía que ver con el gobierno de Danilo, que no había posibilidad de tú participar en ese gobierno, pues tú apoyaste a un adversario y adversando el partido, además, con otro proyecto, pero era tan grande como montaña espiritual y de dignidad y de compromiso con ideales firmes y de orientar los esfuerzos para que el país se manejara con toda la transparencia del mundo, donde todos los sectores participaran y generaran desarrollo, progreso y bienestar, pero bienestar común. Bueno, y siendo mi hermano mayor no podía yo hacer otra cosa. Entonces, en cualquier momento yo traicionaría al partido, a mi partido, al PLD, si traicionaba a mi hermano. Hasta la fecha no hemos traicionado al partido y no pensamos traicionarlo, salvo que los actuales dirigentes se dediquen a desintegrar el partido. Entonces ahí no hay nada que hacer. Entonces, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. A favor de la liberación nacional y la transparencia. Esa fue, bueno. En el 2015 apoyamos la visión política para enfrentar problemas de la nación y la fluidez que planteaba las soluciones. Y ese compañero en el 2015 empezó un proyecto a la presidencia que es el compañero Francisco Javier García. Fernández. Ya para el 2020
hicimos con una visión apegada a mis reflexiones sobre el guión del Departamento de Estado norteamericano y sus aliados criollos, es decir, los dominicanos, lo del patio, partidos, personalidades y personajes se prestaron para dividir al PLD. Para el 2015, el compañero Francisco hizo grandes aportes de por dónde debe ser el camino para que el PLD siguiera su estrella brillando en el firmamento y generando energía de desarrollo, de progreso y de bienestar en todo el país, con todos los sectores. Y logró una gran empatía con la militancia, además de todos sus aportes y dedicación que ha empleado al fortalecimiento del partido, con algo que lo caracteriza, y es que tiene un termómetro siempre muy acertado a la realidad, y por eso en sus asesorías a las diferentes candidaturas que ha llevado a los gobiernos, al PLD, él ha tenido grandes aciertos. Por eso es un hombre de mucha confianza de todo el partido, y ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos para, lo más probable, se ha tomado en cuenta para un próximo gobernante del PLD, por las condiciones que lo adornan. Eso se gana, eso se logra con el trabajo. Claro, una de las cualidades que él tiene, que no es malo, es dificultoso, pero no es malo, es lo más mejor, es lo más transparente, y es que no tiene grupo. No tiene grupo. Yo nunca he compartido, luego de los apoyos que le di a Francisco Javier, en reuniones planificando diablura para insertarse en el partido con Francisco Javier. Yo le doy seguimiento por sus planteamientos y espero que siga en la dirección de no comprometerse nunca jamás con el neoliberalismo, una corriente muy dañina para la población, porque solo beneficia a las élites, como hoy y como ayer, como hoy y como ayer. Y él, me parece, está convencido de que lo más importante es el humanismo, tomar en cuenta a toda la población, poner en marcha planes que no afecten a las mayorías, como los impuestos, que de eso hablaremos un poquito más adelante. Y otra de las diabluras que se hacen en contra de la población, sino que él está comprometido con cambiar sustancialmente el estado de cosas por la que atraviesa nuestro pueblo. Eso es lo que yo entiendo, eso es lo que he visto. Y si él mantiene esa actitud, puede contar con mi apoyo para próximos eventos que puedan sucederse en el partido. Porque ahora estamos en un congreso. Nadie puede pensar que puede salir ni a captar gente ni nada. Tienen que aplicarse a que el congreso salga fortalecido el partido, porque el congreso es para fortalecer todos los aspectos que tienen que ver con las condiciones necesarias para que un partido sea confiable para la población, porque de ahí saldrán todos sus planteamientos en lo organizativo, en lo propagandístico, en lo filosófico, en su ideología de liberación nacional, de Juan Bosch. No vayan a creer que la ideología de la liberación nacional es coger un rifle, una ametralladora, un fusil y alzarse a la montaña. No, es trabajar para dejar atrás todo lo que represente el atraso de un país y convertir la nación en una nación de progreso para todos los sectores, sin nunca dejar atrás al pueblo, a los pobres, como dice Andrés Manuel López Obrador. Bueno, me parece que por ahí anda Francisco Javier García. Si no anda por ahí y anda con el afán de identificarse con los oligarcas de este país, pues yo no participo ahí. Y que está claro, me quedo tranquilo.
en casa hasta que aparezca uno que represente los ideales genuinos de los principios fundamentales o con los que Juan Bosch fundó el partido. Bueno, ya pasando al aspecto que tiene que ver con lo internacional, nosotros hablábamos en el 2008, en el que ya Rusia empezaba a oler, por experiencia vivida como imperio de miles de años atrás, que los imperios vecinos siempre le envidiaba esos territorios y querían adueñarse de ellos. Los mongoles, los persas, los egipcios, los asirios, los sumerios. Y recientemente Europa, ya a principios del siglo XX, la parte occidental de Europa ya habían alcanzado un nivel de desarrollo técnico en lo industrial, científico, para producir bienes y servicios, y grandes invenciones que se estaban haciendo. Se le desarrolló una apetencia anormal, envidiosa de los territorios rusos y además de los territorios euroasiáticos. Porque Europa es pequeña en todo, en población, en riqueza, pero fue muy hábil en consolidar el ejercicio mediante su práctica guerrera, la industria de la guerra. Y eso le dio un poder enorme, sobre todo a Inglaterra, que fue el amo de los mares en el Asia, en el Caribe, por mucho tiempo, y fue uno de los imperios más agresivos y más sanguinarios que ha dado la humanidad. Inglaterra, el imperio inglés. Cafecito. Y ya en el 2008 entonces se discutía en mesa de negociaciones Rusia con Europa Occidental la necesidad de que se respetara los acuerdos verbales que se hicieron con Gorbachev, que renegó a la Unión Soviética, que traicionó a Rusia. Píntenlo como lo pinten, porque son mis reflexiones. Y este señor, perdido en el espacio, confía en los cruzados de antes. Imagínense, los cruzados de antes, el Imperio Occidental, te firmaba un documento hoy de no agresión, de respeto a la industria, de respeto a la fabricación de los artículos en los telares que se fabricaban, como alfombras, telas, telares, en la minería. Y al otro día iba y obviaba esos acuerdos y atacaba y agredía y mataba y señalaba y hacía de todo lo malo del mundo para adueñarse. Esos eran los cruzados. El Imperio Occidental de no hace mucho tiempo. ¿Cómo tú puedes confiar en alguien así y de manera verbal peor? Es como si no se hubiera dicho nada. Y esto fue lo que hicieron, porque los acuerdos que se
se desprendieron del 2008 con Putin era de no seguir ocupando ni medio centímetro cuadrado territorios colindantes a Rusia, porque entienden los rusos que lo pone en peligro. Por experiencia vivida, por la apetencia de los europeos occidentales y otros imperios que toda la vida han tenido el deseo de repartirse a Rusia, como se intentaron repartir a China una vez que lo lograron. Los ingleses cogieron un pedazo, los franceses cogieron otro, los italianos otro. Estados Unidos ya tenía una punta de cabeza de puerto, Alemania tenía otra incidencia. Todas esas potencias, más de 5 potencias, se querían adueñar de China y la sometieron a una situación tan terrible que hasta endrogaron a todo el pueblo, y es un pueblo que no podía hacer nada y tuvieron que hacer una guerra llamada la guerra del opio, que era contra la drogadicción del pueblo chino, que libraron con los que vendían la droga, los narcos de ese entonces, que eran los ingleses, los capos ingleses. Bueno, y la importancia de que Rusia y China controlaran el dólar, eso lo decíamos, para evitar que Estados Unidos representara una catástrofe inevitable para toda la humanidad. Es decir, que ya advertíamos que tenían que dar un paso más y olvidarse de los acuerdos porque no los respetaron los occidentales, y establecíamos aquí que si no entendían que era el dólar con lo que contaban los norteamericanos, sobre todo, porque desarrollo no, en lo científico, y lo científico se traduce en lo industrial, y en lo industrial se producen todo tipo de artefactos y artículos, entre ellos aviones, aviones de guerras, cohetes interestelares, naves espaciales, se producen de todo. Y quien tiene el dominio de la ciencia es quien lo produce con más calidad, con más efectividad. Y resulta ser que el señor Putin, un hombre muy astucioso, muy habilidoso, sabía que para cuidar a Rusia tenía que concentrarse en Rusia a desarrollar todo lo que es la ciencia y darle prioridad a los científicos para producir acontecimientos y desarrollar toda su estructura productiva y de defensa. Producir defensa. Bueno, ya luego que se hizo insoportable eso, observamos que Putin estaba claro en la trascendencia de que quien dominara la inteligencia y la inteligencia artificial era quien iba a definir por dónde caminaría la humanidad. Recuerden que hubo una guerra diabólica contra Irak que libró el imperio occidental, y Rusia se abstuvo porque ya Putin sabía que no podía encarar esa guerra. Esa guerra se comenzó en el 1990, y uno con el papá de Bush, de W. Bush, y luego en el gobierno de Bush, a raíz de derrumbar la Torre Gemela, que siempre eso ha estado en una guerra de conspiración, ¿no? Dicen que fueron norteamericanos que la tumbaron para producir acontecimientos fuera de allá y tener los motivos para ocupar territorios. Y tenían un plan de ocupar a Siria, de ocupar a Irán, de ocupar a Irak, de ocupar una parte importante de China y parte importante de Rusia. Tenían eso como
en el orden estratégico definido para consolidar su imperio, el occidental. No pudieron, fracasaron en casi todo, pero siguieron hurgando la necesidad de adueñarse de territorios y pensaron en Ucrania, y ya vaticinábamos nosotros que iba a ser un hueso duro de roer, porque Rusia era muy complicada como nación y que cada centímetro cuadrado para ellos era sagrado para toda su población, que ellos aman a su país, un país hermosísimo, bellísimo, tienen amplitud, tienen riquezas enormes, y todo Occidente vive haciéndole la boca agua para adueñarse de esos territorios. Inclusive lo han dicho hoy, que tanto territorio para tan poca gente que viven ahí. Ellos no entienden que es imposible adueñarse de esos territorios, y por eso le está yendo como le está yendo en la guerra de Ucrania, la guerra que libra Rusia contra Occidente, porque está toda Europa metida ahí. Hay países asiáticos metidos en ese lío, rondando a Oceanía por allá, y hasta países de aquí, de América, que apoyan a Estados Unidos. Así que hemos establecido de manera meridiana cómo aquí, ya volviendo al país, se planeó, se desarrolló, se construyó y partiendo de idearse un guión, escribieron un guión para sacar al PLD del gobierno. Mucha gente no lo entendía, y hoy día ya todo el mundo habla de la responsabilidad histórica de Estados Unidos en el golpe de estado electoral que se le dio al PLD, hasta sabotear un proceso electoral que se le enganchó al PLD, siendo la oposición junto al Departamento de Estado que provocaron toda esa anarquía en el país. Y lo lograron, y advertíamos entonces de que eso traería como consecuencia una persecución enorme, donde la política la iban a judicializar. Es decir, que a los políticos, los adversarios al PLD, iban a perseguir a los dirigentes y a los militares que tomaron la responsabilidad en los gobiernos del PLD de mantener la integridad y el orden y la disciplina en el país. Se iba a desarrollar una extraordinaria persecución, y así ha sido, porque de eso está dentro del guión, para destruir al PLD. Y establecíamos también que el PLD debía tener mucho cuidado al elegir su candidato, porque cualquier error iba a ser catastrófico y iba a contribuir a los objetivos de sus adversarios de destruirlo. Claro, es imposible destruir el PLD. Hemos visto cómo el PLD se está reuniendo a nivel nacional con una fuerza enorme, terrible, y de ahí se va a desprender todo lo necesario para el PLD y la dirección entender por dónde hay que enrumbarlo. Claro, sin salirse de los principios fundamentales con los que Juan Bosch lo fundó: la liberación nacional,
la dedicación para encarar los problemas de la población y provocar que ella se desarrolle y deje atrás todo el atraso y se monte en los rieles del desarrollo y del progreso para un bienestar colectivo, que es lo que es la liberación nacional, con una determinación sobre todo humanista, no clasista, no elitista, no en contubernio. Bueno, más adelante les advertimos de la grandeza de China y el desconocimiento por parte de los occidentales del inmenso desarrollo científico nunca visto, por lo que cualquier movida extraña serían aplastados. Por desconocer el avance científico de China en todo el sentido amplio de la palabra. China, eso es algo insólito, y hemos hablado también de la responsabilidad histórica. La responsabilidad histórica del Partido Comunista Chino de no permitir colapsar ese proceso, ese proyecto de nación para liberar a la humanidad del sometimiento a que la han tenido por miles de siglos, decenas de siglos, y miles por las civilizaciones que han habido aquí, donde las élites siempre son las que han gobernado. Tiene que entrar la humanidad en un proceso diferente donde las élites no sean las que gobiernen, sino que las élites, como cualquier parte de una estructura general, tengan derecho a vivir, que las élites tengan sus derechos a vivir. Por eso aprovechamos y aconsejamos, no, le exhortamos a la presidenta electa de México, con la mayor cantidad nunca vista en la historia de presidente alguno que haya aspirado a ser el primer mandatario de esa gran nación. Nunca en la vida había tenido tanto voto un candidato en México como lo obtuvo la presidenta Claudia Sheinbaum, que seguirá sin lugar a duda la construcción del proyecto de transformación de México, que es por donde ha venido desarrollándose, con el mejor presidente de toda la historia de México y de los presidentes importantes que han decollado con dignidad en el mundo. Dentro de lo más grande, el más grande hoy día es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero ella tiene que entender que tiene que gobernar con el humanismo, con la equidad, con una actitud científica para que se logre desarrollo, progreso, bienestar para toda la población y para todos los sectores que conforman a México, para todos, incluyendo, aunque duela decirlo, a los narcotraficantes, porque hay que buscarle la vuelta a ese tigueraje, hay que buscarle la vuelta, porque si usted le va de frente a aniquilarlo, no, usted tiene que irlo dejando atrás, y ellos se van reconvirtiendo por su propia cuenta, porque poseen tanto dinero, que puede dedicarse a producir aviones en vez de producir droga. Yo exhorto a los narcotraficantes mexicanos que se olviden de la droga y que se pongan a fabricar todo lo bueno que se fabrica con la ciencia a favor de toda la humanidad y que se rediman. Bueno, y si Dios perdona, ¿por qué no se puede perdonar a los vivos que se redimen en la tierra? Y usted entonces será una de las más grandes presidentas y presidentes que habrá tenido México junto a Andrés Manuel López Obrador. Así que hemos hecho este pequeño recuento de cosas que hemos dicho aquí, que hemos observado y que queremos que se tome muy en serio, porque las reflexiones que se hacen para los adultos, para los jóvenes, para los adultos mayores, no tiene nada que ver con comentar noticias, no tiene nada que ver con crear expectación en los acontecimientos, de ser
mercantilista con los apavientos que se hacen para que el pueblo se encariñe con una actitud malsana que tiende a crear falsas expectativas. Sino que queremos hacer algunos aportes de alguien que ha tenido una vivencia y quiere compartirla con ustedes, y yo le doy muchísimas gracias a ustedes por compartir con nosotros este momento y que nos dan seguimiento. Claro, entendiendo que no se trata de desplazar a nadie, de no coger el espacio a nadie, de no tener una audiencia enorme, no, porque no se trata de eso, se trata de dejar plasmados, ya que tenemos la oportunidad en estas plataformas que nos permiten hablar, siempre hay que cumplir un reglamento. Y quisiéramos entonces hacerle llegar los pensamientos que nos surgen y compartirlos. De cuando en cuando compartimos con personas que pueden también aportar y los entrevistamos. No somos entrevistadores. Tengo que explicárselo siempre mucho a mi compañera esposa porque ella me critica que yo tengo que dejar hablar a la gente. Claro que sí, que tengo que dejarla hablar. Pero es que yo no soy entrevistador. Yo no soy periodista de profesión, ni entrevistador como comunicador, ni nada, ni soy un gran comunicador. No, yo hago mis reflexiones. A ustedes mil las gracias. Compártanla y suscríbanse al canal para que cada día podamos tener la oportunidad de interactuar con más fuerza. Que la pasen muy bien y nos veremos muy pronto.